Muy buenos días amigos, de nuevo con ustedes, Guillermo Machado Calzada, venerable maestro Jorge Usans. Vamos a estar hoy 4 de octubre del año 2016, son las 11 de la mañana y empezamos con el siguiente video que hacemos en el día de hoy con el fin de seguir adelante explicando el objetivo y la causa de la tesis avatárica y su relación que tiene con la tesis mesiánica. La tesis avatárica es la obra realizada por el venerable maestro Samael Aun Weor, y la tesis mesiánica es la obra que se realiza como la señal del profeta Jonás a nivel de la segunda fase trascendental del cuerpo de la doctrina gnóstica. Hemos dicho que estamos explicando con claridad la profecía de Daniel. ¿Por qué hablamos de Daniel? Porque Daniel es una manifestación anterior del venerable maestro Samael. ¿Y quién es el venerable maestro Samael? El venerable maestro Samael es el encargado o el enviado, el actor protagónico del rol del ángel de Marte, que se llama Samael Aun Weor, y Aun Weor significa la palabra de Dios. ¿Y qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es lo que nosotros entendemos como evangelio o como testimonio de Jesús. Y cuando hablamos del evangelio o testimonio de Jesús, estamos hablando del espíritu de la profecía, porque en el Apocalipsis 19, 10, 21 habla de el espíritu de la profecía como el testimonio de Jesús. Entonces debemos remitirnos a estos versículos bíblicos para comprobar si en realidad estos asuntos son o no son así, según las Escrituras. Entonces, en el libro 1 de Reyes 22, 19, 23, dice así: Oye pues la palabra de Jehová. Yo vi a Jehová sentado en su trono, y todo el ejército de los cielos estaba junto a él, a su derecha y a su izquierda. Y Jehová dijo: ¿Quién inducirá acá para que suba y caiga en Ramot de Galaad? Uno decía de una manera y el otro decía de la otra. Entonces se adelantó un espíritu, se puso delante de Jehová y le dijo: Yo lo induciré. Jehová le preguntó: ¿de qué manera? Él le dijo: Saldré y seré un espíritu de mentira en la boca de todos los profetas. Dijo Jehová: Tú conseguirás inducirlo. Ve pues y hazlo así. Ahora Jehová ha puesto un espíritu de mentira en la boca de todos los profetas y ha decretado el mal en contra tuya. Se está refiriendo directamente al reino de Israel. ¿Y qué es el reino de Israel? Es la vigencia de la raza aria o hebrea habitando la tierra en los últimos tiempos. La raza aria es el total, el conjunto infinito de los seres humanos actualmente poblando la tierra, que tienen una estatura promedia entre 1,40 y 2,50. Antiguamente estábamos conviviendo con atlantes, es decir, la raza atlante era la raza de los gigantes, de los cuales se habla en las Escrituras, en el libro específicamente en el libro de los números, en el capítulo 13, habla de los gigantes de Hebrón.
lo que significa que unos 1000 años antes del rey David habían gigantes en la tierra, conviviendo con los hebreos, o sea, con la raza aria. Habían atlantes aún en la tierra que sobrevivieron al diluvio. Si es que lo podemos entender como una inundación a nivel global. Pero el diluvio no fue una inundación global, sino fue una inundación, fue una época de invierno crudo, pero afectó solamente una parte del globo. Y esa parte del globo era la única que se conocía como el mundo de entonces. Más bien podríamos estar diciendo que el diluvio universal afectó solamente las llanuras de la media luna fértil, donde según las escrituras anteriormente estaba supuestamente ubicado el huerto del Edén. Pero dice en el huerto del Edén, dice allí en las escrituras en el capítulo 3 y en el capítulo 4, que cuando Caín, después de que Adán y Eva fueron expulsados del paraíso, tuvieron 2 hijos, Caín y Abel, y esos 2 hijos nacieron fuera del paraíso. Y que cuando Caín mató a Abel, fue expulsado por Jehová mismo del lugar donde estaban habitando con sus padres, y que se fue a lo más al oriente del Edén, a una tierra llamada Nod, y dice que allá encontró a su mujer. La pregunta es, ¿de dónde salió la mujer de Caín? Si era que en ese tiempo solamente existían esas 4 personas en el mundo. No, realmente esas 4 personas podrían haber existido en el mundo, pero es que también había gente gigante. Y a esa gente gigante se refiere pues la mujer de Caín. Y esta mujer de Caín es una alegoría, pero literalmente pudo haber existido personas gigantescas, de las cuales Caín tomó una, si fue que existió Caín en una forma literal, tomó una mujer gigante por mujer, y esa mujer gigante que tomó por mujer fue que engendró a Enoc, y las escrituras hablan de Enoc como hijo de Jared en el capítulo 5 del Génesis, de donde se deduce que si nos devolvemos al capítulo 4, dice que Caín fue y consiguió su mujer y engendró a un hijo que le puso Enoc, y que fundó una ciudad llamada, le puso el nombre de Enoc. Y ese Enoc pues podemos decirlo, es un individuo que nació, es un tipo de humano que nació con una estatura gigantesca, y que era una estatura promedia entre el hebreo y el atlante. Y así todas estas alegorías nos hacen hace que nos introduzcamos cada vez más en el estudio de estas escrituras, y a meditar profundamente de una manera objetiva a través de las visiones oníricas lúcidas. Y así mismo nosotros podemos mirar que el pueblo de Israel, la generación de aquel entonces en Israel, esa generación de aquel entonces había llegado ya a su apocalipsis, una generación de hebreos. Y ya había llegado a su apocalipsis, ya habían existido las últimas guerras contra los gigantes. Y aquí en este asunto del libro 1 de Reyes 22, que habla del espíritu de la profecía, sin lugar a dudas, el espíritu de la profecía que se adelanta y que se pone de pie delante de Jehová y que se compromete a inducir a Israel a la guerra, es el espíritu de Samael en Weor. Y ese espíritu de Samael en Weor
ese espíritu de San Juan luego se transforma, se convierte en lo que asume el papel de a huevo, porque a huevo significa la palabra de Dios. Y cuando Dios lo envía a que lo haga así, de hecho se está sugiriendo que esto se convirtió ya en el Evangelio de Jesucristo, en el testimonio de Jesucristo. Jesucristo dio testimonio también de esto. Y a través de las parábolas, que siempre no son abiertamente explicadas, sino que son dadas en alegorías, están compuestas de alegorías, la gente queda completamente confundida y tiende a perder la cabeza por causa de tanta confusión, porque el Evangelio de Jesucristo se ordenó que no se, según el profeta Isaías, no se le sería develado a nadie abiertamente, sino que se le hablaría a la gente en alegorías, porque era tanto el mal que existía en la tierra que habían endurecido su corazón, habían taponado sus oídos y habían cerrado sus ojos con tal de no ver ni entender, ni oír, tan siquiera, de una manera clara, el significado de las profecías y el significado de los evangelios. Entonces, el Evangelio de Jesucristo tiende a enloquecer al mundo, tiende a enloquecer al mundo. Y en el primer sello, en el capítulo 6 del Apocalipsis, donde se habla del quinto sello, dice que vio las almas de los decapitados, y esos decapitados no se refiere a que estaban sin cabeza, porque si estaban sin cabeza, ¿cómo estaban llorando? Y estos son cabones o son preguntas complicadas que se puede hacer cualquier persona que se dedica a estudiar el misterio de las Escrituras de una forma objetiva y de una forma consciente. Hay que tener conciencia en el momento de analizar estas alegorías. Esta palabra decapitados, esta palabra de los muertos del quinto sello en el Apocalipsis 6, se refleja de nuevo en el Apocalipsis 20, 1:4, donde habla de que estaban decapitados. Y literalmente, estaban decapitados, literalmente, porque literalmente está escrito. Pero relativamente, no era que no tenían la cabeza, sino que habían enloquecido por causa de la palabra de Dios, que es el espíritu de la profecía, y por causa del testimonio de Jesús. Y los evangelios, a partir de Constantino I el Grande, son predicados como la palabra de Jesús. Y también se dijo que todo el que leía la Biblia corría el riesgo de perder la cabeza. Y literalmente sabemos que todo el mundo perdió la cabeza. Entonces, ¿cuál es la relación que existe entre Samael como Avatara y con el profeta Jonás como Mesías? Porque el profeta Elías y el profeta Jonás son figuras literarias. El profeta Jonás no es una persona, el profeta Elías tampoco es una persona. En este momento no se refiere al profeta Elías, que vino a luchar y a decapitar a los sacerdotes de Ecrón. No se refiere a ese. En este momento el profeta Elías representa al primer mensajero del Apocalipsis. Entonces, cuando hablamos de que el profeta Elías representa al primer mensajero del Apocalipsis, entendemos el capítulo 3 y el capítulo 4 de Malaquías, del libro de Malaquías. Dice: yo enviaré primero al profeta Elías. El profeta Elías es el Avatara, no el profeta Elías que existió, sino a una Avatara. Y ya al finalizar la era de Aries y para principiar la era de Piscis, envió Dios al profeta Isaías de nuevo. Y el profeta Isaías de nuevo se reencarnó como Juan el Bautista. Y por eso el Maestro Jesús dice: este es el Elías que habría de venir, refiriéndose a Juan.
Y vemos que como Avatara también perdió la cabeza. Es una alegoría. Son alegorías. Entonces, ¿qué es lo que sale pasando? El profeta Elías hace alusión al Avatara. O sea, el primer testigo del Apocalipsis 11. El capítulo 11 del Apocalipsis que enviaría 2 testigos. Se refiere a un Avatara y a un Mesías. Y acá el profeta Jonás hace alusión al segundo testigo, que es el Mesías o Paráclito. Y en un momento dado ya, pues Jesús de Nazaret encarna el papel del profeta Jonás. Eso dice, no será sino la señal de Jonás, porque la señal de Jonás es la señal del Paráclito, la señal de consolación del Mesías. Es la señal, la tesis mesiánica es la señal de consolación del 6º sello, del 5º sello. Y se fueron consolados y se les mandó que descansaran un poco más de tiempo, mientras morían el resto de sus hermanos y sus consiervos, que también habían de ser muertos como ellos. Es decir, era necesario que también perdieran la cabeza por causa del testimonio de Jesús. Ahora bien, hay una relación específica entre Samael y Jeroboam II. ¿Y qué es lo que pasa con Jeroboam II? Que Jeroboam II para hablar claramente, es una de las manifestaciones de lo que se llama, de lo que conocemos como venerable maestro Horcus Oans, y que en las escrituras está aludido como el ángel Zachariel del rayo de Júpiter. O sea que el ángel Zachariel también es un papel profético. Es un papel profético, no es una persona. El ángel Zachariel no es la persona. No es una persona que está por allá en el cielo y que viene tocando una trompeta. Eso no sucede nunca. Ningún ángel, no existen ni ángeles ni trompetas. Todas son alegorías. Pero la manifestación del 6º ángel, está representada en primera instancia, en primer lugar, por Jeroboam II. Y podemos dar, explicar de una vez que el libro del profeta Jonás es un libro es una obra literaria, es un libro que se le fue confiado y se le fue regalado a Jeroboam II, rey de Israel, para que encarnara el papel del profeta Jonás, que significa el hijo desobediente. Es de aclarar que Jonás significa el hijo desobediente. ¿Y el hijo desobediente quién es? Es el hijo pródigo. Es el hijo que no obedece, lo mandan a trabajar a la viña. Dice, un hombre tenía una viña, y tenía 2 hijos. Y llamó a uno de sus hijos y le dijo, trabaja a mi viña. Y él dijo, sí, ya voy. Pero no fue. Y llamó al segundo de sus hijos y le dijo, vaya a trabajar a la viña. Y le dijo, no quiero ir. Pero dice la escritura que después se arrepintió y fue. Entonces, el hijo desobediente es el profeta Jonás. En el momento de desobedecer se transforma en el profeta Jonás, porque el profeta Jonás es el que desobedece. En el libro de Jonás dice que el profeta Jonás lo representan con una persona, pero no una persona, sino cualquier persona que desobedece al Padre, ese es el profeta Jonás. Entonces dice que Dios se le manifestó a Jonás y que lo envió a Nínive a predicar, pero él no fue, él desobedeció, entonces el hijo desobediente. Y por allá se lo tragó el pescado, un pescado grande se lo tragó a Jonás. Pero ese pescado es una alegoría. El pescado es la figura literaria con que se representa al exilio de una persona.
a la desaparición misteriosa. Alguien se desaparece y dicen, se lo tragó un pescado, se lo tragó un pez. O alguien se desaparece y dicen, se lo tragó la tierra, se lo tragó la tierra. Entonces en los evangelios dice, así como el profeta Jonás permaneció 3 días y 3 noches en el vientre del pez, es necesario que el Hijo del Hombre también permanezca 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra. Entonces el Hijo del Hombre es aquel que desobedeció y se perdió, se lo tragó la tierra, así como Jonás que lo tragó el pez. Y cuando apareció, después de 3 días y 3 noches, que esa es otra alegoría, la Cábala sugiere que los 3 días y medio son una alegoría de tiempos y la mitad de un tiempo. También tiene su equivalente, en su momento lo vamos a explicar cuál es el equivalente relativamente, cuál es el equivalente cronológico a ese tiempos y la mitad del tiempo. Eso significa algo, esa cifra. Entonces, el profeta Jonás aparece y ese libro del cual se narra, hablan del profeta Jonás, le fue regalado a Jeroboam II. Y cuando se le es regalado a Jeroboam II, entonces ya se le es regalado a Jeroboam II, se le sugiere a Jeroboam II que él es el venerable maestro Horcusóans, que está allí, que se encuentra completamente descarriado, dormido, pero que el Señor lo ha elegido para que venga a salvar a Israel, a dar una señal de consolación a Israel, a salvar a Israel. Y de este hecho podemos verlo acá, dice en el capítulo 2 de Reyes 14, del 23 en adelante, dice: en el año 15 de Amasías, hijo del rey Joás, rey de Judá, comenzó a reinar Jeroboam, hijo de Joás, en Samaria, sobre Israel. Reinó 41 años, pero hizo lo malo ante los ojos de Jehová, pues no se apartó de todos los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, en el que hizo pecar a Israel. Luego dice, restauró los límites de Israel desde la entrada de Hamad hasta el mar de Arabá, conforme a la palabra de Jehová, o sea, el libro de Jonás. Conforme a la palabra, fiel a ese libro, entonces él encarna ese papel y se dedica a extender la señal de consolación a Israel. Y dice, conforme a la palabra de Dios, de Jehová, Dios de Israel, la cual había él anunciado por medio de su siervo Jonás, hijo de Amitai. Amitai, pues según dice, en el libro de Jonás dice que era hijo de Amitai, un profeta que fue de Gad-Hefer. Gad-Hefer era una región poblada por gente de color, gente negra, prácticamente egipcios, que vivían más bien al norte, al noroeste de Israel. Dice, porque Jehová había visto la muy amarga aflicción de Israel, no había siervo ni libre, ni quien diera ayuda a Israel. Jehová no había decidido borrar el nombre de Israel de debajo del cielo, y lo salvó por medio de Jeroboam, hijo de Joás, o sea, por Jeroboam II, de donde se deduce que Jeroboam II es la primera obra, o la primera escena, donde el venerable maestro Horcusóans encarna el papel del profeta Jonás. Y acerca de este misterio también, acerca de la tesis mesiánica, también podemos ver aquí en el libro de Ezequiel 9:1-11, leemos en el libro de Ezequiel 9:1-11, que el profeta Jonás, es decir, el paráclito o Mesías de la era de Acuario, o de cualquier apocalipsis, de cualquier década final de decadencia, el profeta Jonás también se representa como el sexto ángel Zachariel,
Por eso dice aquí, vamos a leerlo. Entonces clamó en mis oídos, esta es la visión de Ezequiel 9:1-11. O sea que Ezequiel tuvo ese sueño clarividente, y él vio lo siguiente: entonces clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano un instrumento para destruir, vienen para destruir. Y la misión de destruir le toca a los avataras, o avatares. Los avatares es gente que viene destruyendo y anunciando anunciando el apocalipsis. Todos los avatares anuncian el apocalipsis. Se va a acabar el mundo, viene un planeta rojo, viene un planeta Nibiru, se va a acabar esto, se va a incendiar, van a haber muchas guerras, van a haber cataclismos, van a haber inundaciones. Esa es la obra de los avatares. Y los avatares de la vida, pues se sabe que los avatares, entre comillas, los avatares de la vida, son los reveses de la vida, las cosas antagónicas, las cosas que son adversas, las cosas adversas. Y dice, y 6 hombres, 6, venían del camino de la puerta de arriba que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano un instrumento para destruir. Entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Al entrar se detuvieron junto al altar de bronce. La gloria de Dios de Israel se elevó de encima del querubín, sobre el cual había estado hacia el umbral de la casa. Y llamó Jehová al hombre vestido de lino, que tenía en su cintura el tintero de escribano. Este es el 6º ángel. Según la visión porque la destrucción es el Apocalipsis, según Ezequiel, la destrucción de Jerusalén. Es el Apocalipsis de Jerusalén. Y el 6º ángel dice aquí, te traía unos instrumentos para escribir. Y llamó Jehová al hombre vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano, y le dijo, Jehová, pasa por medio de la ciudad, por medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros, o sea, a los otros 5, dijo, oyéndolo yo, es decir, oyéndolo Ezequiel, en la visión de sueño, pasad por la ciudad en pos de él, o sea, detrás del profeta Jonás, porque este es el ángel Zachariel, el profeta Jonás, y matad, no miren con piedad vuestros ojos, no tengáis compasión, matad a viejos, a jóvenes, y a vírgenes, a niños y a mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel que sobre el cual esté la señal, no os acercaréis, y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los hombres ancianos que estaban delante del templo, y les dijo, contaminad la casa, llenad los atrios de muertos y salid. Y salieron a matar en la ciudad. Aconteció que cuando ellos iban matando y quedé yo solo, me postré sobre mi rostro y clamé diciendo, ah, Señor Jehová, ¿destruirás a todo el resto de Israel derramando tu furor sobre Jerusalén? Me dijo, la maldad de la casa de Israel y de Judá es sobremanera grande, pues la tierra está llena de sangre y la ciudad está llena de perversidad, porque han dicho, ha abandonado Jehová la tierra y Jehová no se ve. Así pues, haré yo, mis ojos no miran con piedad, no tendré compasión, haré recaer la conducta de ellos sobre sus propias cabezas. O sea, los enloqueció a la guerra, los indujo a la guerra. Y dice, y el hombre vestido de lino, esto es el ángel Zachariel, o sea, el profeta Jonás, el que hace la señal de consolación del 5º sello, dice, y el hombre vestido de lino, que tenía el tintero de cintura, respondió una palabra diciendo, he hecho conforme a todo lo que me mandaste. Paz inverencial.